Millonario planea humillar a su exnovia, quien lo dejó por otro hombre cuando aún era pobre, invitándola a su boda, pero al ver a sus trillizos, quedó paralizado. En el lujoso penthouse de uno de los hoteles más exclusivos de Ciudad de México, Alejandro Montero contemplaba el atardecer sobre el Paseo de la Reforma. A sus 42 años, era dueño del imperio hotelero más grande del país, con propiedades que se extendían desde Cancún hasta Tijuana. Su rostro, cincelado por años de decisiones difíciles y noches sin dormir, reflejaba el éxito de un hombre que había construido su fortuna desde cero. Pero detrás de esa fachada de éxito, había una herida que nunca había sanado. El espejo devolvía la imagen de un hombre impecablemente vestido, con un traje hecho a medida, pero sus ojos oscuros albergaban un dolor que el dinero no había podido borrar. Mientras ajustaba su corbata, recordaba aquel día lluvioso de hace 10 años, cuando Elena Fuentes, el amor de su vida, lo abandonó por un hombre con mejores perspectivas. «Señor Montero», interrumpió Ramón, su asistente personal, entrando con una tableta. «La señorita Sofía pregunta si prefiere rosas blancas o orquídeas para la decoración principal». «Lo que ella decida estará bien», respondió Alejandro, sin apartar la mirada del horizonte. Sus pensamientos estaban lejos, en otro tiempo, con otra mujer. Sofía Valenzuela, hija de una de las familias más influyentes de México, sería su esposa en menos de un mes. Era hermosa, elegante y provenía del tipo de familia que le habría cerrado las puertas 10 años atrás, cuando apenas era un emprendedor con sueños ambiciosos y bolsillos vacíos. «Ramón», dijo repentinamente, girándose hacia su asistente, «necesito que hagas algo especial». El asistente levantó la vista de su tableta, listo para tomar nota. «Quiero que envíes una invitación adicional a mi boda». Alejandro caminó hacia su escritorio y garabateó una dirección en un papel. «A esta persona». Ramón tomó el papel y leyó el nombre. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Elena Fuentes? Pero señor, ¿no es ella?» «Sí», cortó Alejandro. «Asegúrate de que reciba la invitación. Quiero que esté ahí. Haz que parezca un gesto de cortesía, pero asegúrate de que no pueda negarse». Una sonrisa fría se dibujó en sus labios mientras caminaba hacia la ventana. «¿Puedo preguntar por qué, señor?», inquirió Ramón con cautela. En sus 5 años trabajando para Alejandro, había aprendido a leer los matices de su temperamento. Alejandro se giró, y el brillo en sus ojos era inquietante. «Porque quiero que vea lo que perdió cuando me abandonó por ese imbécil». Su voz era baja, controlada, pero cargada de resentimiento. «Quiero que vea el imperio que construí, la fortuna que acumulé y la vida perfecta que tendré con mi nueva esposa. Quiero que sepa que el hombre que rechazó ahora puede comprar 10 veces el valor de aquel por quien me cambió». Ramón se removió incómodo. «¿Está seguro, señor? El pasado quizás debería permanecer en el pasado». «Haz lo que te ordené», respondió Alejandro secamente, dando por terminada la conversación. Cuando Ramón salió de la habitación, Alejandro volvió a mirar sobre la ciudad. Recordó aquellos primeros años, las noches durmiendo en la pequeña oficina de su primer hotel, las puertas que se cerraban en su cara, los banqueros que se reían de sus ambiciones, y luego el golpe final, Elena dejándolo por un ejecutivo bancario con futuro asegurado. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Era Gabriel Ruiz, su mejor amigo desde la universidad y ahora el abogado principal de sus empresas. Gabriel era alto, con cabello plateado en las sienes que le daba un aire distinguido. Había estado con Alejandro desde el principio, cuando nadie más creía en sus sueños. «¿Entonces realmente vas a invitarla a la boda?», preguntó Gabriel, sirviéndose un whisky del minibar sin esperar invitación. «Voy a hacerlo», confirmó Alejandro, aceptando el vaso que su amigo le ofrecía. «Y será el día más humillante de su vida». Gabriel lo miró por encima del borde de su vaso, con una expresión indescifrable. «La venganza nunca ha sido un buen motivo para nada, Alejandro». «No es venganza», respondió Alejandro. «Es justicia poética». Ambos hombres bebieron en silencio, mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de los edificios de la ciudad. Lo que Alejandro no vio fue la mirada que Gabriel intercambió discretamente con Sofía al cruzarse con ella en el pasillo al salir. Una mirada cómplice, cargada de un secreto que podría destruir todos los planes del empresario. En su habitación, Sofía Valenzuela hojeaba revistas de novias
mientras hablaba por teléfono. Al ver a Gabriel pasar, sonrió de manera enigmática y bajó la voz. «Todo está saliendo según lo planeado», murmuró al teléfono. El tonto ni siquiera sospecha. Mientras tanto, en el escritorio de Alejandro, la invitación de Elena esperaba ser enviada, como una bomba de tiempo lista para cambiar el destino de todos los involucrados, de maneras que ninguno podía imaginar. A cientos de kilómetros de la lujosa vida de Alejandro Montero, en un modesto apartamento en Puebla, Elena Fuentes regresaba de su trabajo como profesora de primaria. El edificio, con su fachada descolorida y las macetas con geranios en el balcón, distaba mucho de los hoteles de lujo que su ex había construido. «¡Mamá, ya llegó!», gritó uno de sus hijos al escuchar la llave en la cerradura. 3 pequeños idénticos corrieron a recibirla. Daniel, Diego y Damián, sus trillizos de 6 años, eran su mundo entero. Los 3 tenían el mismo cabello negro y espeso, los mismos ojos oscuros y profundos que ella recordaba tan bien en otro rostro. «¿Cómo se portaron con doña Mercedes?», preguntó Elena, besando a cada uno en la frente mientras la anciana vecina que los cuidaba después de la escuela se despedía con una sonrisa. «Se portaron como angelitos, como siempre», respondió la mujer, recogiendo su bolso. «Les ayudé con la tarea y ya comieron». Después de acostar a los niños, Elena se sentó en la pequeña sala, exhausta. Su vida era una rutina constante de trabajo, cuidados y preocupaciones económicas desde que se había divorciado de Roberto Méndez, el hombre que su padre había elegido para ella hace 7 años. Al revisar su correspondencia, un sobre elegante captó su atención. El papel era grueso, de calidad premium, con el logotipo de Hoteles Montero grabado en relieve dorado. Sus manos temblaron al abrirlo. Era una invitación de boda. La boda de Alejandro Montero con Sofía Valenzuela. Elena se quedó inmóvil, con la elegante tarjeta entre sus dedos. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Por qué después de tantos años me estaría contactando?», murmuró para sí misma. Miró hacia la habitación donde dormían sus hijos y un escalofrío recorrió su espalda. Los trillizos no se parecían en nada a Roberto, su ex esposo. En cambio, eran la viva imagen de Alejandro. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Luisa, su mejor amiga desde la infancia y la única persona que conocía toda la verdad. «Elena, ¿cómo estás? Llamaba para ver si podemos juntarnos mañana después de clases». «Luisa». La voz de Elena se quebró. «Necesito verte ahora. ¿Puedes venir?». 1 hora después, Luisa estaba sentada junto a ella en el pequeño sofá, con la invitación sobre la mesa de centro y 2 tazas de té de canela humeando frente a ellas. «No puedo creerlo», dijo Luisa, examinando la lujosa invitación. «Después de 10 años, ¿por qué ahora?». Elena se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterada. «No lo sé, pero no es coincidencia. La invitación incluye boletos de avión para mí y acompañantes, hospedaje en su hotel más exclusivo en Ciudad de México. Ha pensado en todo para asegurarse de que no pueda negarme». Luisa la miró con preocupación. «¿Crees que él sabe sobre los niños?». «No, imposible», respondió Elena con manos temblorosas. «Nunca le conté a nadie la verdad, excepto a ti. Ni siquiera mi padre supo que ya estaba embarazada cuando me obligó a casarme con Roberto». Levantó la mirada hacia una fotografía sobre el librero, donde se veía a un hombre mayor de aspecto severo. El fallecimiento de su padre, hacía 2 años, había sido tanto una liberación como una nueva fuente de dificultades económicas. «Pero entonces, ¿por qué te invitaría después de tanto tiempo?», insistió Luisa. Elena suspiró profundamente. «Probablemente para vengarse, para mostrarme lo exitoso que es ahora». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si supiera que nunca dejé de amarlo, que la única razón por la que lo dejé fue porque mi padre amenazó con arruinar su carrera si no me alejaba de él». Luisa tomó sus manos entre las suyas. «Don Francisco siempre fue un monstruo. Usar su influencia en los bancos para amenazar a un joven emprendedor y obligarte a casarte con ese idiota de Roberto. Lo hice para proteger a Alejandro», murmuró Elena. «Mi padre habría cumplido su amenaza. Ya había convencido a 2 inversionistas de retirarse del proyecto de Alejandro». Elena se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad de Puebla brillaba bajo la noche, tan diferente de la opulencia de Ciudad de México.
¿Recuerdas cómo era Roberto cuando descubrió que los niños no se parecían en nada a él? Continuó. Siempre lo supo, Luisa. Por eso los trató tan mal. Por eso nos divorciamos cuando papá murió y ya no tenía por qué seguir fingiendo. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Luisa, mirando la invitación. Elena respiró hondo y se giró, con una determinación repentina brillando en sus ojos. Voy a ir a esa boda. ¿Qué? ¿Estás loca? Luisa se levantó de un salto. ¿Para qué? ¿Para que te humille frente a toda la alta sociedad mexicana? Voy a ir, repitió Elena con firmeza. Y llevaré a los niños conmigo. Luisa la miró con incredulidad. Elena, piénsalo bien. ¿Qué pasará cuando Alejandro vea a 3 niños idénticos a él? ¿Crees que reaccionará bien al saber que le ocultaste a sus hijos durante 6 años? 7 años, corrigió Elena. Y sí, estará furioso, pero merece conocerlos, y ellos merecen conocer a su verdadero padre. Sus ojos se llenaron de determinación. Tal vez nunca me perdone por el pasado, pero no puedo seguir ocultándole la verdad. No cuando el destino nos ha puesto de nuevo en el mismo camino. Esa noche, después de que Luisa se marchara, Elena entró silenciosamente en la habitación donde dormían sus 3 pequeños. Acarició suavemente el cabello de Daniel, el mayor, por apenas 2 minutos. Pronto conocerán a su verdadero padre, susurró. Solo espero que algún día puedan entender por qué hice lo que hice. Mientras contemplaba a sus hijos dormidos, Elena tomó la decisión más valiente de su vida: enfrentar el pasado, con todas sus consecuencias. Lo que no sabía era que el viaje a Ciudad de México cambiaría el destino de todos más allá de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Y vamos a viajar en avión, mamá?, preguntó Diego, el más inquieto de los 3, mientras Elena guardaba cuidadosamente la ropa en las maletas. Sí, mi amor. Será la primera vez que viajen en avión, respondió Elena, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta interior que la consumía. Los 3 pequeños saltaban emocionados por toda la habitación. Para ellos este viaje repentino a Ciudad de México era una gran aventura. Para su madre, podría ser el momento que cambiara sus vidas para siempre. La noche anterior a la partida, Elena reunió a los trillizos en la sala. Se sentó frente a ellos, buscando las palabras adecuadas para explicarles lo que estaba por venir. Niños, este viaje es muy especial, comenzó. Vamos a conocer a un hombre que fue muy importante para mí hace muchos años. ¿Más importante que papá Roberto?, preguntó Damián, el más sensible de los 3. Elena sintió un nudo en la garganta. Diferente, mi cielo, y quiero que se porten muy bien cuando lo conozcan, ¿sí? Al día siguiente, mientras el avión despegaba del aeropuerto de Puebla, Elena observaba el perfil idéntico de sus 3 hijos, quienes miraban fascinados por la ventanilla. En cada uno de ellos veía rasgos de Alejandro, la misma forma de las cejas, la misma sonrisa, la misma determinación en la mirada. Pronto los niños se quedaron dormidos, agotados por la emoción. En el silencio de la cabina, con el suave zumbido de los motores como fondo, Elena se sumergió en sus recuerdos. Recordó aquel día lluvioso cuando su padre, don Francisco Fuentes, la había citado en su despacho. Con su voz autoritaria y mirada implacable, le había mostrado fotografías de Alejandro saliendo de varios bancos, todas tomadas por investigadores privados. Ese muchacho no tiene futuro, había sentenciado su padre. He hablado con Jiménez y Rodríguez, ya retiraron su inversión del ridículo hotelito que quiere construir. Elena había intentado defenderlo, explicarle que Alejandro tenía visión, determinación, que solo necesitaba una oportunidad. Pero su padre fue inflexible. «Escúchame bien, Elena», había dicho con voz glacial. «O terminas con él ahora mismo, o me aseguraré de que ningún banco en México le preste un solo peso. Tengo los contactos para destruirlo, y lo sabes». Una semana después de esa terrible conversación, con el corazón destrozado, Elena había roto con Alejandro, inventando una mentira sobre otro hombre. La expresión de dolor en sus ojos la perseguía hasta el día de hoy. 2 semanas más tarde, descubrió que estaba embarazada. Para entonces, Alejandro ya había desaparecido de Puebla, determinado a probar su valía en la capital. Su padre, al enterarse de su relación con Roberto Méndez, hijo de su socio de negocios, orquestó un matrimonio rápido. Lo que nunca supo es que Elena ya llevaba en su vientre a los hijos de otro hombre. El aterrizaje en Ciudad de México
la devolvió al presente. Mientras el taxi atravesaba las avenidas de la capital, Elena sentía que su corazón latía cada vez más fuerte. A su lado los trillizos miraban asombrados los altos edificios y el bullicio de la gran ciudad. ¿Falta mucho, mamá?, preguntó Daniel. No, mi amor, ya casi llegamos. El taxi se detuvo frente al imponente Hotel Montero Imperial, el más lujoso de la cadena de Alejandro. El edificio se alzaba majestuoso en el corazón del barrio de Polanco, con su fachada de cristal reflejando el cielo azul de la ciudad. ¡Wow!, exclamaron los tres niños al unísono. ¿Vamos a quedarnos aquí? Elena asintió, intentando controlar el temblor de sus manos mientras el botones tomaba su equipaje. La suite que les habían reservado era más grande que todo su apartamento en Puebla. Los niños corrieron de un lado a otro, explorando cada rincón con ojos maravillados. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Mañana sería la boda y el momento de la verdad. La mañana llegó demasiado pronto. Mientras ayudaba a los trillizos a ponerse los trajes nuevos que había comprado con sus ahorros, Elena se repetía a sí misma: hoy todo puede cambiar. La mansión de Alejandro en las afueras de la ciudad era aún más impresionante que su hotel. Ubicada en las colinas de Santa Fe, la propiedad parecía sacada de una revista de arquitectura, con sus líneas modernas y minimalistas integradas perfectamente al paisaje montañoso. Los jardines habían sido transformados para la ceremonia. Arcos de flores blancas, carpas elegantes, camareros con bandejas de champán y la crema innata de la sociedad mexicana vestida con sus mejores galas. «Quédense cerca de mí», instruyó Elena a sus hijos mientras un asistente los guiaba hacia sus lugares. Dentro de la mansión, Alejandro Montero daba los últimos toques a su atuendo. El smoking a medida resaltaba su figura atlética, y en el espejo se reflejaba la imagen del éxito. Sin embargo, bajo esa apariencia perfecta, una inquietud lo carcomía. Minutos antes, había presenciado algo perturbador. Gabriel, su mejor amigo, y Sofía, su prometida, conversando en un rincón apartado. No era la conversación en sí lo que lo inquietaba, sino la intimidad que transmitían sus gestos, la complicidad en sus miradas. «Señor Montero», interrumpió Ramón, su asistente. Su expresión era de preocupación. «Ella ha llegado». «¿Elena está aquí?» Alejandro sintió una mezcla de anticipación y algo similar al miedo. «Sí, señor. Y...» Ramón dudó. «No viene sola». «¿A qué te refieres?» «Tiene 3 niños con ella. Trillizos, al parecer». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Hijos?» «Elena tiene hijos». Con pasos decididos, se dirigió hacia el jardín. Su plan de humillar a Elena mostrándole todo lo que había logrado sin ella parecía ahora insignificante frente a esta nueva información. Al llegar al jardín, la vio. Elena estaba más hermosa de lo que recordaba, con un vestido azul sencillo pero elegante. Sin embargo, lo que congeló a Alejandro en su sitio no fue ella, sino los 3 pequeños idénticos que la acompañaban. Trillizos, 3 niños de unos 6 años, con cabello negro y espeso, ojos oscuros y penetrantes, y una expresión decidida que Alejandro reconocía demasiado bien. Era como mirarse en un espejo que lo transportaba a su propia infancia. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mientras una verdad imposible se abría paso en su mente. La confianza que lo había acompañado toda la mañana se desmoronó en un instante, reemplazada por una pregunta que amenazaba con cambiar todo su mundo. ¿Serían estos niños? Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como fuego en pastizal seco. Las miradas iban y venían desde los 3 pequeños hasta el rostro pálido de Alejandro Montero. La semejanza era innegable, casi sobrenatural. Los mismos ojos intensos, la misma forma del rostro, incluso el mismo gesto al fruncir ligeramente el ceño. «Es como ver 3 versiones en miniatura de Alejandro», susurró una invitada a su acompañante. Alejandro, sintiendo que el control de la situación y de su vida se le escapaba de las manos, se disculpó con el organizador de la boda y caminó directamente hacia Elena. Los 3 niños se escondieron parcialmente detrás de su madre, observándolo con curiosidad. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó con voz contenida. Elena asintió, indicando a los niños que se quedaran con Luisa, quien los había acompañado como apoyo. La tensión entre ambos era casi palpable, mientras se dirigían a una pequeña sala lateral,
alejada del bullicio de los preparativos. Una vez a solas, Alejandro cerró la puerta y se giró hacia ella. Su rostro era una mezcla de emociones contradictorias: incredulidad, confusión, ira y algo más profundo que ni él mismo podía nombrar. «¿Quiénes son esos niños?», preguntó, su voz baja y tensa. Elena sostuvo su mirada con firmeza, decidida a no mostrar el miedo que sentía. «Son tus hijos», respondió simplemente. Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Alejandro se tambaleó ligeramente, apoyándose en el respaldo de una silla cercana. Imposible. Tú me dejaste para irte con ese hombre que tu padre eligió». La habitación pareció encogerse alrededor de ellos. A través de la ventana se podía ver el jardín donde los invitados comenzaban a tomar sus lugares. El mundo seguía girando afuera, ajeno al terremoto emocional que sacudía esa pequeña sala. «Nunca dejé de amarte», confesó ella, su voz casi un susurro. «Mi padre me amenazó. Dijo que destruiría todo lo que estabas construyendo si no terminaba contigo. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después, pero ya era demasiado tarde». Alejandro la miraba fijamente, procesando cada palabra. Recordó aquellos días oscuros, cómo de repente las puertas de los bancos se cerraron para él, cómo 2 inversionistas retiraron su apoyo sin explicación. Todo había ocurrido justo después de que Elena lo dejara. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Su voz sonaba hueca, distante. «Lo intenté», respondió ella, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Pero ya te habías ido de Puebla. Después, cuando comencé a ver tu nombre en las noticias, tu éxito creciente, pensé que sería egoísta reaparecer y complicar tu vida con 3 hijos». Alejandro pasó una mano por su cabello, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba descubriendo. 6 años. Tenía 3 hijos de 6 años que nunca conoció. «¿Estás segura de que son míos?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en los rostros de los pequeños. «Tan segura como que estamos aquí», respondió Elena con dignidad. «Si necesitas pruebas, estoy dispuesta a hacerlas, pero solo míralos, Alejandro». Un silencio pesado cayó entre ellos. Afuera, la música comenzaba a sonar, señalando que la ceremonia estaba por comenzar. «Se llaman Daniel, Diego y Damián», continuó Elena, rompiendo el silencio. «Son buenos niños, inteligentes, curiosos y han preguntado por su verdadero padre». «¿Qué les has dicho sobre mí?», preguntó Alejandro. «Que eres un hombre bueno que tuvo que irse lejos. Nunca les conté nada malo, te lo prometo». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Sofía Valenzuela entró, con su vestido de novia resplandeciente y una expresión de indignación perfectamente ensayada en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber, lanzando una mirada de desprecio hacia Elena. «La ceremonia está por comenzar y tú estás encerrado con esta mujer». Alejandro se enderezó, recuperando parte de su compostura. «Sofía, te presento a Elena Fuentes, una vieja amiga». Sofía miró a Elena de arriba a abajo con desdén mal disimulado. «¿Y esos niños que trajo? Todo el mundo está comentando su parecido contigo». Antes de que Alejandro pudiera responder, su celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Joaquín, el jefe de seguridad de la mansión. «Señor, revisamos las cámaras como solicitó. Hay algo que necesita ver inmediatamente». Alejandro frunció el ceño. Esa mañana, inquieto por lo que había visto entre Gabriel y Sofía, había pedido a Joaquín que revisara las grabaciones de seguridad de los últimos días. Ahora, con este mensaje urgente, sus sospechas parecían confirmarse. «Tengo que atender algo», dijo guardando el teléfono. «Sofía, por favor, dile al organizador que necesito unos minutos más». «¿Unos minutos? Los invitados están esperando», protestó ella, pero algo en la expresión de Alejandro la hizo retroceder. «Bien, pero no tardes». Cuando Sofía salió azotando la puerta, Alejandro se volvió hacia Elena. «Tengo que ver esto. ¿Puedes esperar aquí?». Elena asintió, confundida por el giro de los acontecimientos. Al salir, Alejandro se encontró cara a cara con los trillizos, que esperaban junto a Luisa. Los 3 lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Tú eres el amigo importante de mamá?», preguntó Diego, el más atrevido. Alejandro se agachó a su nivel, sintiendo una emoción indescriptible al mirar de cerca esos rostros que eran casi un reflejo del suyo a esa edad. «Sí, soy un viejo amigo de tu mamá», respondió,
su voz suavizándose. «Me llamo Alejandro. Yo soy Diego. Él es Daniel y él es Damián», explicó el pequeño, señalando a sus hermanos. «Es tu casa. Es gigante». A pesar de la situación, Alejandro no pudo evitar sonreír. «Sí, es mi casa, y me gustaría conocerlos mejor, si ustedes quieren». Los tres asintieron con entusiasmo, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. En ese momento, Joaquín apareció al final del pasillo, haciendo un gesto urgente a Alejandro. «Tengo que irme un momento», dijo a los niños, «pero volveré pronto, lo prometo». Mientras seguía a Joaquín hacia su despacho, Alejandro sentía que estaba al borde de un precipicio. Su vida, tan cuidadosamente planificada, estaba a punto de cambiar para siempre. «Señoras y señores, les pedimos un poco más de paciencia. Habrá un pequeño retraso en la ceremonia», anunció el organizador de la boda, mientras los invitados comenzaban a inquietarse bajo el sol de la tarde. Mientras tanto, Alejandro y Elena se dirigían apresuradamente al despacho principal de la mansión. Ramón, el asistente personal de Alejandro, se había quedado con los trillizos, improvisando juegos para mantenerlos entretenidos. «¿Te gustan los videojuegos?», preguntó Ramón, tratando de distraer a los niños del caos creciente. «Sí», exclamaron los tres al unísono, olvidando momentáneamente la extraña situación en la que se encontraban. En el despacho, Joaquín, un hombre fornido de unos 50 años con un impecable traje negro, esperaba junto a varios monitores. «Señor Montero, como me pidió esta mañana, revisé las grabaciones de los últimos días», comenzó Joaquín. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de preocupación. «Y encontré esto». Pulsó un botón y las pantallas cobraron vida. Las imágenes mostraban el jardín trasero de la mansión, iluminado por la luna la noche anterior. Sofía y Gabriel aparecieron en el encuadre, mirando a su alrededor como para asegurarse de que estaban solos. «¿Está todo listo para mañana?», preguntó Sofía en la grabación, su voz sorprendentemente fría, comparada con su habitual tono dulce. Gabriel asintió. «El notario vendrá justo después de la ceremonia. En cuanto firme los documentos de transferencia, todo estará a tu nombre». Elena, que observaba en silencio junto a Alejandro, sintió un escalofrío. La Sofía de las imágenes era completamente diferente a la novia radiante que había visto minutos antes. La conversación grabada continuó, cada palabra más devastadora que la anterior. «En cuanto nos casemos, él transferirá todo a mi nombre», decía Sofía, su rostro iluminado por una sonrisa depredadora. «El veneno será lento, parecerá una enfermedad natural. En 6 meses estaremos libres y ricos». Gabriel la abrazó con una intimidad que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. «Y con los documentos que preparé, nadie sospechará nada. Todo su imperio será nuestro». Alejandro observaba las imágenes en absoluto silencio, su rostro una máscara impenetrable. Elena, horrorizada, tocó suavemente su brazo. «Lo siento mucho», murmuró. «No es tu culpa», respondió él, finalmente volviendo a la realidad. «Parece que ambos fuimos traicionados por personas en quienes confiábamos». Joaquín, un hombre que llevaba 15 años trabajando para Alejandro y le debía su lealtad desde que éste lo contrató a pesar de su pasado turbio, preguntó: «¿Qué quiere que hagamos, señor?». Alejandro se pasó una mano por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. En menos de una hora, había descubierto que tenía 3 hijos y que su prometida planeaba asesinarlo. «Sigue monitoreándolos», respondió finalmente. «Quiero ver hasta dónde llega esta traición antes de actuar». Joaquín asintió y salió discretamente, dejándolos solos. El silencio pesaba entre ellos. El tic-tac del reloj antiguo en la pared parecía amplificarse en la habitación. «Entonces», comenzó Alejandro, volviéndose hacia Elena, «¿tienes pruebas de que los niños son míos?». Elena lo miró directamente sin titubear. «Tengo todos los documentos médicos y estoy dispuesta a hacer pruebas de ADN si quieres, pero solo míralos, Alejandro. Son tu copia exacta a esa edad». Alejandro asintió lentamente. «Haremos las pruebas, pero te creo. Hay algo en sus ojos que reconozco». Después de una pausa, continuó: «Necesito que me cuentes todo sobre tu padre y sus amenazas. Necesitamos entender todas las traiciones que nos rodean». Elena se sentó en uno de los sillones de cuero del despacho. El peso de los secretos guardados durante tantos años
parecía desvanecerse mientras comenzaba a hablar. Mi padre descubrió nuestro plan de irnos juntos a Ciudad de México, comenzó. Me confrontó con las fotos que sus investigadores privados habían tomado. Sabía de tu pequeño hotel, de tus planes de expansión, de todo. Alejandro la escuchaba con atención, conectando puntos que hasta ahora habían permanecido dispersos en su memoria. Me dijo que si no te dejaba, se aseguraría de que nunca consiguieras un solo peso de financiamiento, que llamaría a cada banco y a cada inversionista en su círculo de influencia. Y lo hizo de todos modos, murmuró Alejandro. Después de que me dejaste, repentinamente todas las puertas se cerraron. Elena asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Nunca quise hacerte daño. Pensé que si me alejaba, al menos podrías tener una oportunidad de salir adelante sin su interferencia. «¿Pero por qué no me dijiste sobre los niños cuando te enteraste del embarazo?» «Lo intenté», respondió ella. «Fui a buscarte a tu hotel, pero me dijeron que te habías ido de Puebla. Dejé mensajes, pero nunca respondiste. Después, mi padre organizó rápidamente mi matrimonio con Roberto, y ya no tuve opción». Alejandro se acercó a la ventana. Desde allí podía ver a los invitados en el jardín, a Sofía conversando nerviosamente con Gabriel, y a los trillizos jugando con Ramón junto a la fuente. «Todos estos años», murmuró su voz apenas audible, «todos estos años construyendo un imperio, pensando que lo hacía para demostrarle a tu padre y a ti que se equivocaron. Y resulta que lo que realmente importaba nunca lo supe». Se volvió hacia ella, con una nueva determinación en sus ojos. «No voy a perder más tiempo, Elena. No voy a perder a mis hijos ahora que los he encontrado». Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Nunca quise que los perdieras. Siempre les hablé bien de ti, aunque no les dije quién eras realmente. Y Roberto, él sabía, siempre sospechó. Los niños no se parecen en nada a él. Cuando mi padre murió hace 2 años, ya no tuvo razón para mantener la farsa y pidió el divorcio». Alejandro asintió, procesando toda la información. Luego tomó su teléfono y marcó un número. «Carlos, necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Trae tu equipo para pruebas de ADN. Es urgente». Al colgar, miró a Elena con una media sonrisa. «Es mi médico personal, discreto y confiable». Antes de que Elena pudiera responder, alguien golpeó enérgicamente la puerta. Era Ramón, visiblemente nervioso. «Señor, los invitados están impacientes, y la señorita Sofía está bastante alterada». Alejandro miró a Elena, y una resolución silenciosa pasó entre ellos. «Dile a Sofía que salgo en un momento», respondió. «Y Ramón, mantén a los niños alejados de ella, ¿entendido?». Cuando Ramón salió, Alejandro tomó las manos de Elena entre las suyas. «Vamos a arreglar esto, por nuestros hijos, pero primero tengo una boda que cancelar». El sol comenzaba a descender sobre los jardines de la mansión, proyectando largas sombras sobre los invitados que esperaban con creciente impaciencia. Los camareros circulaban sirviendo más champán para apaciguar los ánimos, mientras los músicos repetían su repertorio por tercera vez. En el despacho, Alejandro y Elena continuaban desentrañando una década de mentiras y manipulaciones. La luz del atardecer entraba por los ventanales, iluminando el rostro de Elena mientras revelaba los oscuros secretos del pasado. «Mi padre no solo quería controlar mi vida», explicaba ella, paseando nerviosamente por la habitación. «Estaba obsesionado con mantener su posición en los círculos financieros de Puebla. Cuando comenzaste a hablar de tus ideas innovadoras para el sector hotelero, se dio cuenta de que representabas una amenaza para sus negocios anticuados». Alejandro escuchaba con los puños apretados, conectando finalmente los puntos del rompecabezas que había sido su vida. «Don Francisco Fuentes, el intocable banquero de Puebla», murmuró con amargura. «Ahora entiendo por qué de repente todos los inversores se retiraron de mi proyecto inicial». Elena asintió, sentándose frente a él. «Tenía miedo de tu visión. Sabía que revolucionarías el mercado y superarías sus negocios obsoletos. Por eso quería alejarme de ti y casarme con Roberto, el hijo de su socio. Todo para mantener el control». Una lágrima rodó por su mejilla. «Usó mi amor por ti como arma. Me dijo que si no te dejaba te destruiría completamente». Alejandro se levantó y miró por la ventana hacia el jardín donde sus hijos jugaban, ajenos a la tempestad que se desarrollaba a su alrededor.
Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando esta nueva versión de su historia personal. ¿Y Roberto?, preguntó, volviéndose hacia ella. ¿Él sabía que los niños no eran suyos? Elena soltó una risa amarga. Siempre lo supo. ¿Has visto a los niños? No se parecen en nada a él. Era un matrimonio de conveniencia para ambas familias. Nunca hubo amor. Sus ojos se endurecieron al recordar. Cuando mi padre murió hace 2 años, ya no había razón para mantener la farsa. Nos divorciamos y he estado luchando para criar a los niños sola desde entonces. Alejandro se acercó a ella, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Todo este tiempo, construí mi imperio pensando en venganza, cuando debería haber estado buscándote, buscando respuestas. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Era Ramón, visiblemente agitado. Señor, la señorita Sofía está furiosa. Los invitados comienzan a especular y algunos ya se están marchando. ¿Qué debo decirles? Alejandro intercambió una mirada significativa con Elena. Una resolución silenciosa pasó entre ellos. Diles que hemos tenido un pequeño contratiempo y que la ceremonia comenzará pronto, respondió con calma estudiada. Luego añadió, y Ramón, pídele a Gabriel que venga aquí. Dile que necesito discutir un aspecto importante del contrato prenupcial. Ramón asintió, aunque su expresión delataba su confusión. Cuando salió, cerrando la puerta tras él, Alejandro se acercó a Elena. «Tengo un plan, pero necesito tu ayuda», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. «¿Estás dispuesta a ayudarme a desenmascarar a estas personas que intentaron separarnos y ahora quieren destruirme?» Elena se levantó enfrentándolo con determinación. «Siempre he estado de tu lado, Alejandro, incluso cuando parecía que no lo estaba». El rostro de Alejandro se suavizó por primera vez en todo el día. «Perdóname por haber dudado de ti, por haber creído que me abandonaste por dinero». «No había forma de que supieras la verdad», respondió ella. «Cumplí bien mi papel en el plan de mi padre». Alejandro la tomó de las manos, sintiendo una conexión que creía perdida para siempre. «Ahora tenemos la oportunidad de corregir el pasado, por nosotros y por nuestros hijos». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Joaquín entró, seguido por un hombre de mediana edad con un maletín médico. «El doctor Carlos está aquí, señor», anunció Joaquín. «Perfecto», respondió Alejandro. «Doctor, necesito esas pruebas de ADN lo antes posible». El médico asintió. «Podemos tener resultados preliminares en un par de horas con el equipo que traje. Para resultados definitivos necesitaremos unos días». «Las horas serán suficientes por ahora», respondió Alejandro. «Joaquín, por favor, trae a los niños». Mientras esperaban, Alejandro detalló su plan a Elena. Hablaban en voz baja, inclinados uno hacia el otro como si fueran conspiradores en una trama propia. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Elena cuando terminó de explicar. «Es arriesgado. Es la única forma», respondió él con firmeza. «Necesito evidencia indiscutible de sus intenciones antes de involucrar a las autoridades». Minutos después, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez eran los trillizos, que entraron corriendo, seguidos por Joaquín. «Mamá, este lugar es increíble», exclamó Diego, el más extrovertido. «Tienen una fuente con peces de colores y un jardín enorme». Elena sonrió, acariciando el cabello de su hijo. «Me alegro que les guste, cariño». El doctor Carlos se presentó amablemente a los niños, explicándoles con sencillez que necesitaba unas muestras para un experimento científico divertido. Los niños, entusiasmados ante la idea, cooperaron sin problema con los hisopos bucales. «Ahora necesito una muestra suya, señor Montero», indicó el médico. Mientras el doctor recogía la muestra de Alejandro, otro golpe en la puerta anunció la llegada de Gabriel Ruiz. El abogado entró con expresión de impaciencia que se transformó en sorpresa al ver la escena frente a él. Alejandro, Elena, los 3 niños y un hombre que claramente era un médico. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó deteniéndose en seco. Alejandro se levantó, componiendo una expresión neutra. «Gabriel, qué bueno que llegas. Necesitamos revisar algunos detalles del contrato prenupcial antes de proceder con la ceremonia». Gabriel miró nerviosamente a los presentes. «¿No puede esperar? Los invitados están...» No puede esperar», interrumpió Alejandro con firmeza. «Es sobre las propiedades que se transferirán a Sofía después de la boda». Un brillo de codicia cruzó los ojos de Gabriel,
exactamente como Alejandro esperaba. «Doctor, por favor, lleve a los niños con Ramón mientras terminamos aquí», pidió Alejandro. Cuando el médico y los niños salieron, Alejandro cerró la puerta con llave y se volvió hacia su supuesto mejor amigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora, Gabriel, hablemos de tus planes para mi futuro y sobre cómo piensas que el veneno es la forma más discreta de heredar mi fortuna». La tensión en el despacho era palpable mientras Alejandro confrontaba a Gabriel. El abogado, inicialmente desconcertado, recuperó rápidamente su compostura. «No sé de qué estás hablando», respondió Gabriel con una risa nerviosa. «¿Veneno? Creo que el estrés de la boda te está afectando, amigo». Alejandro mantuvo su expresión inescrutable. «Tienes razón, debo estar muy estresado», concedió, cambiando sorprendentemente de tono. «Hablemos mejor de la transferencia de propiedades. Quiero asegurarme de que todo esté listo para después de la ceremonia». Gabriel, visiblemente aliviado por el cambio de tema, se acercó al escritorio donde Alejandro había extendido algunos documentos. Mientras discutían detalles financieros, Elena observaba en silencio, impresionada por la capacidad de Alejandro para fingir normalidad frente a quien había planeado su muerte. Después de que Gabriel se marchara, convencido de que sus planes seguían en marcha, Alejandro se desplomó en su sillón. «No puedo creer que haya estado tan ciego», murmuró. «Confié en él durante más de 10 años». Elena se acercó, apoyando suavemente su mano sobre su hombro. «Las personas que más amamos a menudo tienen el mayor poder para engañarnos». Joaquín entró poco después, interrumpiendo el momento. «El doctor Carlos está trabajando en los resultados en la habitación de huéspedes. Dice que necesitará aproximadamente 1 hora más». «Perfecto», respondió Alejandro, recuperando su energía. «¿Cómo están los niños?» Ramón los llevó a la cocina. «Parece que el chef les está enseñando a hacer chocolate caliente al estilo Oaxaca». Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina del día. «Bien, manténlos lejos de Sofía y Gabriel». Luego, volviéndose hacia Elena, añadió: «Ahora, continuemos con nuestro plan». Durante la siguiente hora, Alejandro y Elena elaboraron meticulosamente su estrategia. Joaquín entraba y salía, trayendo actualizaciones sobre los invitados, Sofía, Gabriel y las grabaciones adicionales que estaban recopilando. «Voy a fingir que creo en su farsa», explicó Alejandro. «Seguiremos adelante con la boda, pero con algunas modificaciones al guión que solo nosotros conoceremos». Elena lo miró preocupada. «¿No es arriesgado? ¿Y si intentan algo durante la ceremonia?» «Joaquín está monitoreando cada uno de sus movimientos. Además, he colocado micrófonos en la habitación de Sofía y en la oficina de Gabriel. Estamos recopilando todas las pruebas necesarias». En ese momento, Joaquín regresó con una tableta. «Señor, creo que debería escuchar esto. Es una conversación reciente entre la señorita Valenzuela y el señor Ruiz». Activó la grabación y la voz ansiosa de Sofía llenó la habitación. «¿Por qué está tardando tanto? ¿Y quién es esa mujer con los niños?» «Cálmate», respondía Gabriel. «Lo importante es que la boda se realice. Una vez que firme los documentos, no importará quiénes sean esos mocosos. Y si sospecha algo, está actuando muy extraño. No puede saber nada. Sigue con el plan. Esta noche estarás casada con él, y en unos meses serás una viuda muy rica». Elena se cubrió la boca, horrorizada por la frialdad de sus palabras. Alejandro, sin embargo, parecía extrañamente calmado. «Tenemos suficiente», dijo apagando la grabación. «Joaquín, ¿contactaste al fiscal Méndez como te pedí?» «Sí, señor. Dice que con estas grabaciones y las de anoche hay motivos más que suficientes para detenerlos, pero necesita que usted presente la denuncia formalmente». «Lo haré, pero no todavía. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar». Joaquín asintió y salió para continuar la vigilancia, dejándolos nuevamente solos. «Alejandro, esto es muy peligroso», insistió Elena. «Deberías detenerlos ahora mismo, antes de que la situación se complique más». «Confía en mí», respondió él tomando sus manos. «Necesito que vean la magnitud de su fracaso, no solo por venganza, sino para asegurarme de que nunca más intenten algo así». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era el doctor Carlos, con una expresión seria en su rostro. «Tengo los resultados preliminares», anunció. Alejandro y Elena contuvieron la respiración mientras el médico abría una carpeta. «Sin lugar a dudas, señor Montero,
Los trillizos son sus hijos. La compatibilidad genética es innegable. Los marcadores coinciden en un porcentaje que solo es posible en caso de paternidad directa. Aunque ya lo sospechaba, la confirmación científica desencadenó una ola de emociones en Alejandro. Una mezcla de alegría, dolor y arrepentimiento lo invadió. Tenía hijos, 3 niños idénticos que habían crecido sin conocerlo, mientras él construía un imperio que irónica y trágicamente casi habría dejado a sus asesinos. «Gracias, doctor», respondió con voz ronca. «¿Podría quedarse un poco más? Podríamos necesitarlo más tarde». Cuando el médico salió, Alejandro se volvió hacia Elena, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Son míos», murmuró. «Realmente son míos». «Siempre lo han sido», respondió ella suavemente. «Y ahora te necesitan más que nunca». Alejandro asintió, recuperando su determinación. «Y estaré ahí para ellos. Pero primero, tenemos que eliminar cualquier amenaza». Se acercó a su escritorio y presionó el intercomunicador. «Ramón, dile a Sofía que estoy listo para continuar con la ceremonia. Y por favor, trae mi traje de repuesto». «¿Estás seguro de esto?», preguntó Elena. «Absolutamente», respondió Alejandro. «Es hora de que Gabriel y Sofía aprendan que nadie amenaza a mi familia y sale impune». En ese momento, Ramón entró con el traje. Detrás de él, los trillizos asomaron sus cabezas curiosas. «¿Ya podemos volver a la fiesta?», preguntó Diego, sus labios manchados de chocolate. Alejandro se agachó para quedar a su nivel. «Muy pronto. Pero antes, les gustaría ayudarme con algo importante». Los 3 niños asintieron entusiasmados, ajenos al drama que los rodeaba. Alejandro miró a Elena, quien sonrió y asintió en señal de aprobación. «Bien», dijo Alejandro, con una sonrisa que mezclaba ternura y determinación, «porque necesito que sean mis ayudantes especiales, en algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Mientras los niños celebraban emocionados su nueva misión secreta, Alejandro se preparaba para el acto final de su confrontación con aquellos que habían intentado destruirlo. El escenario estaba listo, y todos los actores en posición. Solo faltaba levantar el telón para el desenlace de esta historia de traición, reencuentro y redención. El jardín de la mansión Montero resplandecía bajo las luces doradas del atardecer mexicano. Arreglos florales de alcatraces blancos y bugambilias rosas formaban un pasillo hacia el altar, donde un arco de flores esperaba a los novios. La orquesta de cuerdas comenzó a tocar suavemente, mientras los invitados, muchos de ellos figuras prominentes de la alta sociedad mexicana, tomaban sus lugares. La ceremonia de boda finalmente comenzó, 2 horas después de lo programado. El retraso había generado todo tipo de especulaciones entre los invitados, desde problemas con el vestido hasta dudas de último momento. Nadie podía imaginar el verdadero drama que se desarrollaba tras bambalinas. Joaquín y su equipo de seguridad se habían posicionado estratégicamente por todo el jardín. Técnicos discretos verificaban por última vez las enormes pantallas LED instaladas supuestamente para mostrar videos románticos durante la ceremonia. El fiscal Méndez y 2 oficiales de policía vestidos de civil esperaban en una habitación contigua, listos para actuar. Los trillizos, con sus trajes nuevos impecables, se sentaron en la primera fila junto a Elena y Luisa. Los 3 niños estaban emocionados con su misión secreta, aunque solo entendían que debían presionar un botón especial cuando su nuevo amigo Alejandro les hiciera una señal. ¿Recuerdan lo que tienen que hacer?, susurró Elena, acomodando el moño de Diego. «Sí», respondieron los 3 al unísono, sosteniendo un pequeño control remoto que Alejandro les había confiado. Alejandro caminó hacia el altar con paso firme y un semblante sereno que ocultaba perfectamente la tempestad interior. Su traje negro hecho a medida contrastaba con su rostro ligeramente pálido, el único indicio visible de su tensión. A su lado, Gabriel sonreía con suficiencia, pensando que estaba a punto de concretar su plan. «Te ves nervioso», comentó Gabriel en voz baja. «Es normal, estás a punto de dar el gran paso». «Sí, un paso que cambiará muchas vidas», respondió Alejandro con doble sentido. La marcha nupcial comenzó a sonar, y todos los invitados se pusieron de pie. Sofía apareció en el inicio del pasillo, deslumbrante en su vestido de diseñador francés. Su sonrisa radiante y sus ojos brillantes interpretaban perfectamente el papel de mujer enamorada.
Solo Alejandro y unos pocos más sabían que bajo esa fachada se escondía una ambición despiadada. Con cada paso que Sofía daba hacia el altar, Alejandro sentía crecer su determinación. Ya no era el joven ingenuo que había sido engañado 10 años atrás. No permitiría más traiciones. Cuando Sofía llegó a su lado, le dirigió una sonrisa calculadora que él correspondió con aparente sinceridad. El celebrante, un juez amigo de la familia Valenzuela, comenzó la ceremonia con palabras solemnes sobre el amor y la confianza, una ironía que no pasó desapercibida para Alejandro. Estamos aquí reunidos para unir a Alejandro Montero y Sofía Valenzuela en matrimonio. Los trillizos observaban todo con ojos curiosos desde la primera fila, sin comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Daniel, siempre el más observador, notó cómo su madre apretaba las manos con nerviosismo. La ceremonia avanzó hasta el momento crucial. Si hay alguien que tenga alguna razón para oponerse a esta unión, que hable ahora o calle para siempre, pronunció el juez, siguiendo el protocolo tradicional. Alejandro sonrió y miró directamente hacia los trillizos, haciendo el gesto acordado. Los 3 niños, emocionados por cumplir su misión, presionaron simultáneamente el botón del control remoto. Instantáneamente, las pantallas gigantes instaladas en el jardín se iluminaron, mostrando las grabaciones incriminatorias. La voz clara de Sofía resonó por los altavoces. El veneno será lento, parecerá una enfermedad natural. En 6 meses estaremos libres y ricos. Luego apareció Gabriel respondiendo, y con los documentos que preparé, nadie sospechará nada. Todo su imperio será nuestro. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Los invitados miraban atónitos las pantallas y luego a los protagonistas de esas terribles palabras. Sofía palideció instantáneamente. Sus ojos, antes cálidos y amorosos, se tornaron fríos y calculadores. «Esto es una mentira, un montaje», gritó, su voz quebrándose. «Alejandro está intentando difamarme porque descubrí sus negocios turbios». Gabriel intentó mantener la calma. «Obviamente estas grabaciones han sido manipuladas. Esto es ridículo». Alejandro, manteniendo una compostura admirable, hizo otra señal. Joaquín y su equipo se acercaron, acompañados por el fiscal Méndez y los oficiales de policía que se habían quitado sus disfraces de invitados. «Tengo todas las pruebas necesarias», declaró Alejandro con voz firme, incluyendo recibos de la compra del veneno en una farmacéutica de Toluca y los documentos falsificados preparados para transferir mis bienes después de mi muerte natural. Gabriel, viendo que su plan se desmoronaba, intentó huir entre la multitud de invitados, pero fue rápidamente detenido por 2 miembros del equipo de seguridad. «¡Suéltenme! ¡No tienen derecho!», gritaba mientras lo inmovilizaban. Sofía, comprendiendo la gravedad de la situación, cambió completamente su actitud. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se arrodillaba frente a Alejandro. «Por favor, Alejandro, todo fue idea de Gabriel. Él me manipuló, me obligó. Yo realmente te amo». Su actuación desesperada contrastaba con las frías palabras que seguían reproduciéndose en las pantallas. El fiscal Méndez se adelantó. «Señorita Valenzuela, señor Ruiz, quedan detenidos por conspiración para cometer homicidio y fraude. Tienen derecho a guardar silencio». Mientras los oficiales se llevaban a los 2 conspiradores, un silencio atónito se apoderó del lugar. Alejandro se giró hacia los invitados, la mayoría de ellos pálidos y conmocionados. «Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto», dijo con dignidad. «Pero estaba en juego no solo mi vida, sino el futuro de mis hijos, que acabo de descubrir». Sus ojos encontraron los de Elena, que lo miraba con una mezcla de orgullo y alivio. A su lado, los trillizos observaban confundidos a aquel hombre que ahora sabían era su verdadero padre. Diego, incapaz de contener su curiosidad, preguntó en voz alta: «Mamá, ¿eso significa que ya no habrá boda?». Una risa nerviosa recorrió la audiencia, rompiendo la tensión. Alejandro sonrió por primera vez con genuina alegría. «No, pequeño», respondió, acercándose a ellos. «Hoy no habrá boda, pero quizás algún día podamos celebrar otra mucho más sincera». Su mirada se encontró con la de Elena, y en ese intercambio silencioso, ambos supieron que después de 10 años de separación y mentiras, finalmente había llegado el momento de la verdad y la reconciliación.
Los días siguientes a la fallida boda fueron un torbellino de actividad en la mansión Montero. La prensa mexicana no tardó en enterarse del escándalo, y los titulares sensacionalistas inundaron los periódicos y noticieros. Empresario hotelero descubre complot de asesinato el día de su boda. Y magnate encuentra a sus hijos secretos mientras desenmascara a prometida homicida. Alejandro, acostumbrado a manejar crisis empresariales, enfrentó la situación con firmeza. Una breve declaración pública, algunas llamadas estratégicas y el asunto mediático quedó contenido. Lo que no podía controlar con la misma facilidad eran sus emociones mientras comenzaba a conocer a sus hijos. Elena y los trillizos se instalaron en la mansión temporalmente, mientras Sofía y Gabriel enfrentaban cargos graves ante la justicia. Las pruebas eran contundentes y ambos fueron enviados a prisión preventiva sin derecho a fianza. La enorme casa, que días antes había estado decorada para una fastuosa boda, se convirtió en el escenario de una reconciliación familiar. Las risas infantiles ahora resonaban en pasillos que antes solo conocían el eco de conversaciones de negocios. Durante el desayuno del tercer día, mientras Damián y Diego devoraban chilaquiles preparados por la cocinera de la mansión y Daniel dibujaba concentrado en su libreta, Alejandro se animó a dar un paso más en su acercamiento. ¿Les gusta el fútbol?, preguntó, probando terreno en busca de intereses comunes. «Nos encanta», respondieron los tres al unísono, con un entusiasmo tan genuino que el corazón de Alejandro se estremeció de alegría. «Somos fans de las Águilas del América», añadió Diego, el más extrovertido. «Daniel es portero en el equipo de la escuela y yo soy delantero. Yo solo juego a veces», intervino Damián tímidamente. «Prefiero leer cómics». Alejandro sonrió, fascinado por descubrir las personalidades únicas de cada uno, a pesar de su apariencia idéntica. «¿Y si jugamos un rato esta tarde en el jardín?», propuso. «Tengo una cancha pequeña detrás de la piscina». Los ojos de los niños se iluminaron ante la idea. Esa misma tarde, bajo el cálido sol de Ciudad de México, Alejandro se encontró corriendo torpemente tras un balón, vistiendo ropa deportiva en lugar de sus habituales trajes italianos. Los niños, con una energía aparentemente inagotable, lo dirigían de un lado a otro del jardín. «Pásala, pásala», gritaba Diego mientras Daniel, sorprendentemente ágil, bloqueaba otro intento de gol de Alejandro. «¡Papá! ¡Eres muy lento!», exclamó Damián, corriendo con el balón por el costado. Alejandro se detuvo en seco, conmovido hasta lo más profundo. Era la primera vez que uno de ellos lo llamaba papá. El niño ni siquiera parecía haberse dado cuenta de lo que había dicho, tan natural había salido de sus labios. «Voy a mejorar con el tiempo», prometió Alejandro, con una sonrisa que apenas podía contener la emoción que sentía. Desde el amplio terraza de la mansión, Elena observaba la escena con los ojos húmedos. Jamás había imaginado que vería a sus hijos jugando con su verdadero padre, mucho menos en circunstancias como estas. Ver a Alejandro, el poderoso empresario, revolcándose en el césped con los niños como cualquier padre común, despertaba sentimientos que había mantenido enterrados durante años. Después del improvisado partido, cuando los niños fueron con Ramón a refrescarse y tomar una merienda, Alejandro subió al terraza, donde Elena continuaba mirando el atardecer sobre la ciudad. «Gracias», dijo él en voz baja, apoyándose en la barandilla junto a ella. «¿Por qué?», preguntó Elena genuinamente sorprendida. «Por no darte por vencida, por traerlos hasta mí, incluso cuando pensabas que solo quería vengarme de ti». Elena sonrió tímidamente, apartando la mirada. «Parte de mí siempre esperó que pudiéramos arreglar las cosas algún día, no por mí sino por ellos». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Alejandro, buscando sus ojos. «¿Crees que también podemos reparar lo que se rompió entre nosotros?». La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Elena. Este no era el implacable empresario que había construido un imperio, sino el joven del que se había enamorado hace tanto tiempo. «¿Crees que todavía es posible después de todo lo que ha pasado?», preguntó ella, mostrándose vulnerable por primera vez desde su llegada. «Nunca dejé de amarte», confesó Alejandro, tomando suavemente su mano. «Incluso cuando creía que te odiaba, solo era el amor herido hablando. Ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste y admiro la valentía que tuviste para criar a nuestros hijos sola todos estos años». El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades.
El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. «Tampoco dejé de amarte», admitió finalmente Elena. «Cada vez que veía tu nombre en los periódicos o tu foto en alguna revista de negocios, sentía como si alguien apretara mi corazón. Y cuando los niños hacían algo que me recordaba a ti, me preguntaba si algún día conocerían a su padre». Alejandro se acercó más a ella, sus ojos reflejando un anhelo de años. «Quiero conocerlos de verdad, Elena. Quiero ser parte de sus vidas, y si tú me lo permites, quiero intentar reconstruir lo nuestro, paso a paso». En la distancia, las risas de los niños llegaban hasta ellos desde algún lugar de la mansión, un recordatorio perfecto de lo que estaba en juego. Esa noche, después de que los trillizos se quedaran dormidos, agotados tras un día de juegos y emociones, Alejandro y Elena se sentaron en la biblioteca de la mansión. Con tazas de chocolate caliente en mano, conversaron hasta el amanecer, reconstruyendo el rompecabezas de sus vidas separadas. Hablaron de los primeros años de los niños, de cómo Daniel había sido el primero en caminar, pero el último en hablar, de cómo Diego siempre había sido el líder natural, mientras Damián sorprendía a todos con su imaginación y sensibilidad. Alejandro compartió sus luchas iniciales, cómo había tenido que reinventarse tras perder los primeros inversores, y cómo cada éxito profesional había estado teñido de un vacío personal que nunca supo nombrar. A medida que la noche avanzaba y las confesiones fluían, descubrieron que, a pesar de todos los obstáculos, mentiras y años de separación, el sentimiento que compartían había permanecido intacto, como una semilla esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, Elena y Alejandro se dieron cuenta de que habían estado hablando toda la noche. Exhaustos pero con una nueva sensación de paz, compartieron una mirada que contenía una promesa silenciosa. Esta vez, nadie ni nada podría separarlos. 3 meses después, la mansión Montero era irreconocible. Donde antes reinaba el silencio y la frialdad de un hombre solitario, ahora resonaban risas infantiles y conversaciones animadas. Los muros que habían sido testigos de ambición y traición, ahora guardaban secretos de juegos y complicidades familiares. Los trillizos se habían adaptado con sorprendente rapidez a su nueva vida. La piscina, el cine en casa, los jardines interminables y sobre todo el padre que finalmente conocieron, los tenía completamente encantados. La escuela exclusiva a la que ahora asistían les brindaba nuevas amistades y desafíos, aunque Alejandro había insistido en que no perdieran contacto con sus amigos de Puebla. «Papá, mira lo que dibujé en clase de arte», exclamó Damián una tarde, corriendo hacia Alejandro con un papel colorido. «Es nuestra familia», explicó el pequeño, señalando 5 figuras frente a una casa grande. «Tú, mamá, mis hermanos y yo». Alejandro contempló el dibujo, sintiendo una emoción que ningún éxito empresarial le había provocado jamás. Lo colgó en su oficina, junto a los premios y reconocimientos de su carrera. El cambio más notable, sin embargo, era el propio Alejandro. El implacable empresario había sorprendido a todos, incluso a sí mismo con su dedicación paternal. Reestructuró completamente su agenda laboral, delegó responsabilidades en gerentes de confianza y creó una rutina que priorizaba el tiempo con su familia recién descubierta. «Señor Montero, la junta directiva puede reunirse a las 10 en lugar de las 8 como solicitó», confirmó Ramón una mañana. «Perfecto», respondió Alejandro. «Así podré llevar a los niños a la escuela». Para un hombre que siempre había puesto los negocios en primer lugar, esta transformación resultaba revolucionaria. Sus socios y empleados, después de la sorpresa inicial, se adaptaron al nuevo Alejandro Montero, uno que llegaba más tarde pero trabajaba con mayor eficiencia, uno que ocasionalmente traía a sus hijos a la oficina y que ahora entendía cuando alguien necesitaba tiempo para asuntos familiares. Elena, ahora instalada con los niños en un ala de la mansión, observaba esta metamorfosis con alegría contenida. También ella experimentaba cambios significativos. Había retomado sus estudios de arquitectura, interrumpidos años atrás por el matrimonio forzado, y descubierto talentos adormecidos que ahora florecían. Una tarde soleada de domingo, mientras los niños participaban en una clase de natación con un instructor privado,
Alejandro invitó a Elena a dar un paseo por el jardín. Caminaron en un silencio cómplice hasta llegar a una zona apartada que Elena no había visitado antes. «Cierra los ojos», pidió Alejandro, tomándola suavemente del brazo para guiarla. Cuando Elena abrió los ojos, se encontró frente a un pequeño invernadero recién construido, lleno de flores exóticas y plantas tropicales. La luz del sol se filtraba a través del cristal, creando un ambiente mágico y sereno. «¿Recuerdas cómo siempre hablábamos de tener un lugar así?», preguntó él, observando atentamente su reacción. Elena sonrió, profundamente conmovida. «Lo recordaste». «Recuerdo todo», respondió Alejandro tomando sus manos entre las suyas. «Nuestros sueños, nuestros planes. Perdimos mucho tiempo, pero aún podemos recuperarlo». Para sorpresa de Elena, Alejandro se arrodilló frente a ella y sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «No es una propuesta de matrimonio, todavía», aclaró con una sonrisa nerviosa. «Es una promesa de que esta vez nada nos separará, de que construiremos juntos la familia que siempre soñamos tener». Al abrir la caja, un delicado anillo con una esmeralda brillaba bajo la luz del sol. Era idéntico al que Alejandro le había mostrado en una joyería de Puebla hace tantos años, cuando eran jóvenes y planeaban un futuro juntos. Elena lo abrazó fuertemente, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. «Ya somos una familia», susurró contra su hombro. «Solo necesitamos seguir escribiendo nuestra historia». Esa noche, durante la cena, Alejandro llamó la atención de todos con un suave tintineo de su copa. «Su madre y yo tenemos algo importante que decirles», anunció, mirando a los 3 pares de ojos idénticos que lo observaban expectantes. «Hemos decidido que vamos a estar juntos los 5 como una familia». Diego, siempre el más directo, preguntó: «¿Eso significa que eres oficialmente nuestro papá ahora?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Siempre he sido su padre», respondió emocionado. Solo que no lo sabía. Los niños intercambiaron miradas y luego, como si hubieran ensayado, se levantaron al unísono para abrazar a sus padres. En ese abrazo colectivo, todas las heridas del pasado comenzaron a sanar definitivamente. El proceso judicial contra Sofía y Gabriel seguía su curso, pero estas preocupaciones se volvían cada vez más distantes de su vida cotidiana. Ambos habían sido formalmente acusados de conspiración para cometer homicidio y enfrentaban largas condenas. El pasado, con sus dolores y traiciones, gradualmente cedía espacio al presente luminoso y al futuro prometedor. En lugar de un imperio construido sobre la venganza y la ambición, Alejandro ahora poseía algo infinitamente más valioso: una segunda oportunidad, la posibilidad de amar y ser amado, de ser el padre que sus hijos merecían y el compañero que siempre había deseado ser. Y para Elena, ahora su compañera de vida, finalmente podía dormir en paz, sabiendo que los sacrificios que había hecho no fueron en vano. El amor que intentaron destruir había sobrevivido contra todas las probabilidades y ahora florecía más fuerte y verdadero que nunca. La mansión en las colinas de Santa Fe, antes símbolo de poder y estatus, se había transformado en el hogar que ambos siempre soñaron construir. Un refugio donde el amor, no el dinero, constituía la verdadera riqueza. Mientras contemplaba a su familia reunida en la sala aquella noche, Alejandro Montero comprendió que había ganado algo que ninguna fortuna podría comprar: la paz de un hombre que, después de perderlo todo, finalmente lo había encontrado todo. 3 meses después, la vida en la mansión Montero había experimentado una transformación radical. Donde antes reinaban el silencio y la frialdad propios de un hombre consumido por la ambición y la venganza, ahora resonaban risas infantiles y conversaciones animadas que llenaban cada rincón de ese inmenso espacio. Los muros que durante años habían sido testigos silenciosos de planes de negocios y estrategias corporativas, ahora guardaban los secretos de juegos improvisados, escondites descubiertos y complicidades familiares. El cambio más notable, sin embargo, no era en el ambiente físico de la mansión, sino en el propio Alejandro Montero. El implacable empresario que había construido un imperio hotelero basado en largas jornadas de trabajo y decisiones calculadas, había sorprendido a todos, incluyéndose a sí mismo, con su inesperada dedicación paternal. «Señor Montero»,
La videollamada con los inversionistas japoneses está programada para las 7 de la mañana, le informó Ramón una tarde mientras revisaban la agenda. Cancélala, respondió Alejandro sin titubear. Es el día de la exposición escolar de Diego. Reprogramémosla para la próxima semana. Ramón asintió, ocultando una sonrisa. El antiguo Alejandro jamás habría pospuesto una reunión con potenciales inversionistas, mucho menos por un evento escolar. La transformación era tan profunda como inesperada. Con meticulosidad empresarial, Alejandro había reestructurado completamente su vida profesional. Delegó responsabilidades operativas en gerentes de confianza, estableció un nuevo consejo directivo para manejar las decisiones cotidianas y reorganizó sus horarios para crear una rutina que priorizaba el tiempo con su familia recién descubierta. Para un hombre que siempre había puesto los negocios en el centro de su existencia, esta metamorfosis resultaba nada menos que revolucionaria. Los trillizos, por su parte, se habían adaptado a su nueva vida con esa sorprendente plasticidad propia de la infancia. La piscina olímpica, el cine en casa, los jardines interminables para explorar y, sobre todo, la presencia constante del padre que finalmente conocieron los tenía completamente maravillados. Asistían ahora a una escuela exclusiva que les brindaba nuevas amistades y desafíos, aunque Alejandro había insistido en que mantuvieran contacto regular con sus antiguos amigos de Puebla, organizando visitas mensuales a la ciudad. Damián, el más sensible de los tres, había desarrollado una conexión especial con su padre a través del amor compartido por los libros. Cada noche tenían su ritual de lectura en la biblioteca, donde Alejandro descubría con asombro cómo su hijo podía discutir con seriedad sobre personajes y tramas que él mismo apenas comenzaba a conocer. ¿Sabes, papá? Creo que el Principito no regresó realmente a su planeta. Creo que solo es lo que el aviador quiere creer, comentó una noche Damián mientras cerraban el famoso libro. Alejandro lo miró con asombro. A los 6 años, su hijo ya mostraba una profundidad de pensamiento que él no había desarrollado hasta mucho después en su vida. Daniel, el más deportista, había encontrado en Joaquín un entrenador entusiasta. El jefe de seguridad, con su pasado en las fuerzas especiales, había diseñado un pequeño circuito de entrenamiento adaptado para niños en el jardín trasero, donde Daniel practicaba cada tarde, determinado a convertirse en el portero más ágil de su escuela. Diego, el líder natural del trío, había heredado claramente el instinto empresarial de su padre. Un día, Alejandro lo encontró organizando un hotel para los juguetes de sus hermanos, con tarifas establecidas en canicas y un estricto control de habitaciones disponibles. «Estoy practicando para cuando sea grande y dirija hoteles contigo, papá», explicó con toda seriedad, mostrándole su libro de reservas improvisado. Alejandro no pudo evitar reír, reconociendo en ese pequeño reflejo de sí mismo la misma determinación que lo había impulsado desde joven, pero también notó las diferencias. Donde él había construido desde la soledad y el resentimiento, su hijo lo hacía desde el juego y rodeado de amor familiar. Elena, ahora instalada con los niños en un ala completa de la mansión, observaba esta transformación con alegría contenida. También ella experimentaba cambios significativos en su vida. Después de años dedicados exclusivamente a la crianza de sus hijos y a su trabajo como maestra, había retomado sus estudios de arquitectura, interrumpidos años atrás por el matrimonio forzado con Roberto. «Nunca es tarde para retomar los sueños», le había dicho Alejandro al inscribirla en la universidad más prestigiosa de la ciudad. En el estudio que él había acondicionado especialmente para ella, Elena redescubría talentos adormecidos que ahora florecían con nueva fuerza. Sus diseños, inspirados en la arquitectura tradicional mexicana pero con una visión contemporánea, habían llamado la atención de sus profesores. Incluso había comenzado a colaborar en proyectos pequeños para la cadena hotelera de Alejandro, aportando una frescura que los clientes notaban y apreciaban. Un domingo particularmente soleado, mientras los niños participaban en una clase de natación con un instructor privado en la piscina de la mansión, Alejandro invitó a Elena a dar un paseo por el extenso jardín. Caminaron en un silencio cómplice, ese tipo de silencio que solo existe entre dos personas que han atravesado juntas las tormentas más difíciles. «Tengo algo que mostrarte», dijo él finalmente,
guiándola hacia una zona del jardín que había permanecido en remodelación durante semanas, con acceso restringido incluso para ella. «¿Qué has estado tramando?», preguntó Elena con curiosidad. «Cierra los ojos», pidió Alejandro, tomándola suavemente del brazo para guiarla por un sendero de piedra. El aroma fue lo primero que percibió Elena, un perfume delicado de flores tropicales y tierra húmeda. Cuando Alejandro le indicó que abriera los ojos, se encontró frente a un hermoso invernadero de cristal y hierro forjado, diseñado con un estilo que mezclaba elementos victorianos con toques de arquitectura mexicana tradicional. La luz del sol se filtraba a través del cristal, creando un ambiente casi mágico entre las flores exóticas y plantas tropicales cuidadosamente seleccionadas. «¿Recuerdas cómo siempre hablábamos de tener un lugar así?», preguntó él, observando atentamente cada detalle de su reacción. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al reconocer la recreación exacta del invernadero que habían diseñado juntos hace tantos años, en aquellas tardes de sueños compartidos, cuando eran jóvenes y planeaban una vida que les fue arrebatada. «Lo recordaste», murmuró ella, recorriendo con la mirada cada detalle que coincidía perfectamente con aquellos bocetos juveniles que alguna vez dibujaron. «Recuerdo todo», respondió Alejandro, tomando sus manos entre las suyas. «Nuestros sueños, nuestros planes, cada promesa que nos hicimos. Perdimos mucho tiempo, Elena, pero aún podemos recuperarlo». Para sorpresa de Elena, Alejandro se arrodilló frente a ella sobre el suelo de piedra pulida y sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «No es una propuesta de matrimonio, todavía», aclaró con una sonrisa nerviosa que contrastaba con su habitual seguridad. «Es una promesa de que esta vez nada ni nadie nos separará, de que construiremos juntos la familia que siempre soñamos tener». Al abrir la caja, un delicado anillo con una esmeralda central rodeada de pequeños diamantes brillaba bajo la luz filtrada por el cristal. Elena lo reconoció inmediatamente. Era idéntico al que Alejandro le había mostrado en una joyería de Puebla 12 años atrás, cuando eran jóvenes y planeaban un futuro que parecía inevitable. «Mandé a hacer una réplica exacta», explicó él, leyendo la sorpresa en su rostro. «Nunca olvidé cómo brillaron tus ojos cuando lo viste por primera vez». Elena lo abrazó fuertemente, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. «Ya somos una familia», susurró contra su hombro. «Solo necesitamos seguir escribiendo nuestra historia». Esa noche, durante la cena en el comedor principal de la mansión, Alejandro llamó la atención de todos con un suave tintineo de su copa de cristal. Los trillizos, sentados juntos en un lado de la mesa, interrumpieron su animada conversación sobre su día escolar. «Su madre y yo tenemos algo importante que decirles», anunció, mirando a los 3 pares de ojos idénticos que lo observaban con atención. «Hemos decidido que vamos a estar juntos, los 5, como la familia que siempre debimos ser». Los niños intercambiaron miradas entre ellos, procesando la información a su manera. Diego, siempre el más directo, preguntó: «¿Eso significa que eres oficialmente nuestro papá ahora?». Alejandro sintió un nudo en la garganta, conmovido por la sencillez con que los niños abordaban un tema tan complejo para los adultos. «Siempre he sido su padre», respondió con voz emocionada, solo que no lo sabía. Los 3 niños intercambiaron miradas cómplices y luego, como si hubieran ensayado el momento, se levantaron al unísono para abrazar a sus padres. En ese abrazo colectivo, en ese entrelazamiento de brazos pequeños y grandes, todas las heridas del pasado comenzaron a sanar definitivamente. El proceso judicial contra Sofía y Gabriel seguía su curso en los tribunales de la Ciudad de México, pero estas preocupaciones se volvían cada vez más distantes de su vida cotidiana. Ambos habían sido formalmente acusados de conspiración para cometer homicidio y fraude, enfrentando largas condenas en prisión. Las evidencias eran abrumadoras, y el fiscal Méndez había comentado a Alejandro que el caso era prácticamente imperdible. El pasado, con sus dolores y traiciones, gradualmente cedía espacio al presente luminoso y al futuro prometedor que se extendía ante ellos. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, Alejandro encontró la vieja foto de sí mismo de joven, aquella que guardaba para recordarse diariamente sus objetivos y su deseo de venganza.
La contempló largamente antes de guardarla en un cajón. Ya no necesitaba ese recordatorio constante del hombre que había sido. Ahora tenía nuevas fotografías en su escritorio. Él, con los trillizos en el parque, Elena, graduándose con honores en su primer semestre de arquitectura, la familia completa en su primera visita a la playa. En lugar de un imperio construido sobre la venganza y la ambición, Alejandro ahora poseía algo infinitamente más valioso: una segunda oportunidad. La posibilidad de amar y ser amado, de ser el padre que sus hijos merecían y el compañero que siempre había deseado ser para Elena, y para ella, ahora su compañera de vida, finalmente podía dormir en paz, sabiendo que los sacrificios que había hecho por proteger a Alejandro y a sus hijos no habían sido en vano. El amor que don Francisco Fuentes había intentado destruir con su manipulación y coerción había sobrevivido contra todas las probabilidades y ahora florecía con más fuerza y verdad que nunca. La imponente mansión en las colinas de Santa Fe, antes símbolo de poder y estatus, se había transformado en el hogar cálido que ambos siempre soñaron construir juntos. Un refugio donde el amor, no el dinero, constituía la verdadera riqueza, donde las risas de los niños, no el silencio de la soledad, llenaban los espacios, donde los planes no eran de conquistas empresariales, sino de vacaciones familiares, cumpleaños y celebraciones compartidas. Una noche, mientras observaba a Elena ayudando a los niños con su tarea en la biblioteca, Alejandro Montero comprendió con claridad absoluta que había ganado algo que ninguna fortuna podría jamás comprar: la paz interior de un hombre que, después de perderlo todo, finalmente había encontrado lo único que realmente importaba. Version 2 of 2.